Sergio Eduardo Huacuja Betancourt. Es licenciado egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, un diplomado en Ética Gubernamental y Corporativa, Anticorrupción y Prevención de Conflictos de Interés por la Escuela Libre de Derecho. Ha sido promotor activo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como la Ley 3 de 3, ante el Senado de la República. Fue ponente en el Instituto Internacional de Ética Gubernamental en la ciudad de Washington, D.C., por México. Es autor de La regulación del proceso de las adquisiciones del gobierno federal, entre otras publicaciones. Cursa el diplomado de anticorrupción que imparte la International Chamber of Commerce México y la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es consultor del Banco Mundial y coordinador del Comité de Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC y profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho. El tema a desarrollar por el maestro Sergio Eduardo Huacuja Betancourt es Marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción. B. Normatividad reformada. ¿Cómo les va, estimados amigos? Nuevamente en este encuentro de capacitación sobre el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ocasión vamos a hablar sobre las leyes que fueron reformadas con motivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Al día de hoy ya hemos revisado juntos la parte relativa a la reforma constitucional que dio origen y sustento al Sistema Nacional Anticorrupción. Revisamos la primera parte de este módulo, que fueron las leyes de nueva creación, se acordarán ustedes, espero no se les haya olvidado, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Bueno, pues en esta ocasión vamos a abordar 3 leyes que únicamente se reformaron, que con ello vamos a complementar pues todo el aparato legislativo para echar a andar este Sistema Nacional Anticorrupción, nacido el 27 de mayo del 2015 con motivo de las reformas a nuestra ley fundamental. ¿Cuáles son estas 3 leyes que se modificaron? Ustedes se acordarán que en nuestro módulo anterior, cuando hablábamos del Sistema Nacional Anticorrupción, les dije que una de las patitas que sostenían la mesa del sistema era precisamente el control interno. Pues bien, aquí es el caso de hablar de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y es que seguramente muchos de ustedes recordarán que el 2 de enero del 2013, al inicio de la presente administración, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para derogarse el artículo 37, que es el que establece las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. Y en un artículo transitorio se estableció que en tanto cuanto no se creare esa Comisión Nacional Anticorrupción, permanecería con toda su fuerza y valor legal esta Secretaría de Estado. Y lo que pues llegó para quedarse, señores, porque pues habiendo tenido a la Secretaría de la Función Pública in articulo mortis, literalmente en una cama de hospital con respirador artificial, pues resultó que sobrevivió y salió más fortalecida que nunca, porque justamente cuando cambiamos el paradigma, ¿se acuerdan que lo veíamos en el módulo pasado, de la visión orgánica a la visión sistémica, nos damos cuenta de que no podíamos prescindir del control interno. Por lo tanto, se consideró muy importante volver a revisar las funciones de la Secretaría y por lo tanto le devolvimos todas las atribuciones a esta Secretaría de Estado, reviviéndose pues el artículo que se había derogado, es decir, el 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y por cierto, dentro de este conjunto de leyes que fueron expedidas el 18 de julio del 2016, entre otras, pues se reformó esta ley orgánica. Y justamente, ¿para qué? Para fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, darle atribuciones a sus órganos internos de control y hubo algunas facultades que yo llamaría residuales que se quedaron en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaría de la Función Pública, piensen ustedes cómo está integrada. A nivel central tiene a su titular y se auxilia de 3 subsecretarios. Un subsecretario que llamamos de Contrataciones Públicas y Responsabilidades Administrativas, otro subsecretario que llamamos de Auditoría y Control de la Gestión Pública y un subsecretario que llamamos del ramo, es decir, subsecretario de la Función Pública. Bueno, como su nombre lo dice, el primero de ellos es quien tiene la labor de la imposición de las sanciones administrativas que, como ya explicábamos al hablar en el módulo anterior de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán las de carácter no grave. Por eso tiene inclusive una Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, tiene la parte relacionada con la normatividad en materia de contrataciones públicas, la definición de políticas de contratación pública, en esencia. Por el otro lado, el subsecretario de Auditoría y Control de la Gestión Pública, creo que su nombre lo dice por sí solo, es quien fiscaliza internamente la función gubernamental. Y solo que ellos detectaren la presunta comisión de una infracción, turnarán a la autoridad investigadora que quedará pues al cargo de la otra subsecretaría. Y la parte de la subsecretaría del ramo es a quien corresponde toda la parte, diríamos, de política anticorrupción, la parte de ética y prevención de conflictos de intereses. De hecho, de él depende una unidad administrativa de reciente creación que lleva ese nombre precisamente de ética y prevención de conflictos de intereses. Bueno, pues fundamentalmente se le devuelve a la Secretaría de la Función Pública una labor que, por cierto, nunca se le quitó. ¿Y por qué nunca se le quitó? Porque recuerden que como nunca se creó la Comisión Nacional Anticorrupción, pues nunca dejó de tener funcionamiento la Secretaría de Estado. De este modo, pues entonces lo que estamos haciendo ahorita con la reforma del 2016 es precisamente darles mayores atribuciones. Inclusive se crea ya con la nueva ley orgánica y las reformas que hubo al reglamento interior de la Secretaría del mes de enero del 2017, se crea inclusive una unidad administrativa que lo va a vincular con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque recuerden que uno de los miembros muy importantes del sistema está justamente la Secretaría de la Función Pública, uno de los miembros del Comité Coordinador. Y recuerden que la Secretaría de la Función Pública no solamente actúa por sí sola, sino que se va a auxiliar de los órganos internos de control en las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuya dependencia jerárquica y funcional será de la propia titular de la Secretaría de la Función Pública. Y ellos tendrán a su cargo también las labores de investigación, sustanciación y, en el caso de infracciones no graves, de sanción administrativa. Y ellos, en su caso, tendrán también la atribución de que si se enfrentan a infracciones graves administrativamente hablando o bien de hechos de particulares, entonces tendrán que darle vista al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que haga el juzgamiento correspondiente. En esencia, esta es la función de la Secretaría de la Función Pública como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción. Debo de decir algo muy importante, porque lo que hasta el día de hoy ha logrado en forma muy importante dicha Secretaría, entre otras, pues crear las bases de datos fundamentales, por ejemplo, del sistema Compranet, que es el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental para adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, las bases de datos de las declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés, las bases de datos de proveedores y contratistas sancionados, de servidores públicos vinculados con contrataciones públicas, los protocolos de actuación de servidores públicos, el código de ética de los servidores públicos y como consecuencia de ello los respectivos códigos de conducta, todas las definiciones en torno a los temas de conflicto de interés. Todo ello, señores, va a servir como materia prima para entregársele al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que constituyan la plataforma digital nacional que el día de mañana entrará en vigor. Entonces, dense cuenta cómo hoy hay una importantísima interacción de esta Secretaría de Estado
en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y digo que también se quedaron algunas facultades que llamé residuales en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, ya la función pública ya no se va a ocupar, por ejemplo, de toda la parte relativa a la propiedad inmueble federal, notarios del patrimonio inmueble federal, inclusive el famoso INDABIN, que es el Instituto de Avalúos de Bienes Nacionales, ya no va a depender como órgano desconcentrado de la Secretaría de Función Pública, sino que se adscribirá ya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Toda la parte relativa a la normatividad de registro, afectación, baja y destino final de bienes muebles, todo eso pasa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, Función Pública realmente se está concentrando fundamentalmente en estas labores de prevención, detección y sanción de actos de corrupción. En esencia, señores, son las reformas a esta ley orgánica de la Administración Pública Federal. Pero no podíamos tener un sistema completo si no modificábamos también la parte penal. Déjenme platicarles algo. Aquí tenemos toda una controversia que se ha suscitado con relación a la creación de la Fiscalía Especializada para combatir delitos relacionados con corrupción. Esta creación no deriva de la reforma constitucional del 2015 en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, sino nos vamos un año atrás. Nos vamos a las reformas del 10 de febrero del 2014. Una de las reformas en materia estructural promovidas por el señor presidente de la República para, entre otras, transformar la hasta entonces llamada Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República, como una institución autónoma constitucionalmente hablando, y por lo tanto se tendría que expedir su respectiva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Pues bien, esta Fiscalía General de la República, en términos de lo que establece el artículo 102 constitucional, descansará sobre dos grandes fiscalías especializadas. Una, la que conocemos comúnmente como la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en Materia Electoral, y otra llamada Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con Corrupción. Déjenme platicarles que la primera ya existía, la segunda no. Por eso, en el artículo 16 transitorio de la ley orgánica, quise decir, de la reforma constitucional del 10 de febrero del 2014, se previó que se crearía dentro de los 30 días naturales siguientes la llamada Fiscalía Especializada para Combatir Delitos Relacionados con Corrupción, y así sucedió en un acuerdo administrativo, el A/011/14, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo del 2014, por virtud del cual se crea esta Fiscalía Especializada para combatir delitos relacionados con corrupción. Sin embargo, debo de decir que quedó sujeto a una condición suspensiva consistente en que se tenía que nombrar al fiscal especial por parte del Senado de la República. Cuando un año después, 2 años después prácticamente, el 18 de julio del 2016 se reforma la Ley Orgánica de la PGR, es precisamente para que, en tanto no se haya creado esta Fiscalía General de la República, bueno, pues existe la Procuraduría General de la República y por lo tanto se crea esta Fiscalía Especializada y se le dan sus atribuciones para los efectos de poder sancionar, perseguir delitos relacionados con hechos de corrupción. Y finalmente, pues ahora recientemente, el 19 de abril del 2017, se reformó este acuerdo A/011/14 para efecto de fortalecer la estructura de la Fiscalía Especializada, cuyo nombramiento de titular está todavía pendiente por el Senado de la República. En eso consiste la reforma a la ley orgánica de la PGR. Y finalmente, el Código Penal Federal. Este también sufrió modificaciones. ¿Para qué? Para hablar de delitos relacionados con hechos de corrupción.
El título 10º, que hasta entonces estaba vigente, que hablaba de los delitos cometidos por servidores públicos, pues ahora se convierte en los llamados delitos relacionados con hechos de corrupción. Bueno, pues es prácticamente la misma enumeración que ya teníamos en el título anterior, solo que ahora lo que vamos a hacer es unas pequeñas modificaciones a los tipos penales. Por ejemplo, en lugar de hablar del ejercicio indebido del servicio público, ahora vamos a hablar del ejercicio ilícito. Creamos, por ejemplo, el tipo penal del uso ilícito de atribuciones y facultades. También se instituye un nuevo delito, que son los delitos cometidos por particulares. La concusión, la intimidación siguen estando exactamente iguales, tráfico de influencia, cohecho de servidores públicos en el extranjero, peculado y enriquecimiento ilícito. Y se complementa esta reforma en materia penal con cambios que hubo al título 11º del Código Penal Federal, que se refiere a los delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia. ¿Por qué es importante este tema, amigos? Porque fíjense que hasta antes de estas reformas se hablaba de corrupción como delito, pero no existía ningún tipo penal. ¿Acaso teníamos el llamado delito de corrupción de menores? Pero no existía una tipología específica que nos dijera cuáles son las conductas relacionadas con hechos de corrupción. Con los cambios que se introducen ahora al título 10º, pues ahora ya sabemos que lo que pasa es que ya se está criminalizando una serie de conductas que antes eran exclusivas de los servidores públicos y que ahora ya se vinculan con actos de corrupción en los que incluso pueden también incurrir los particulares. Quisiera, a título de corolario, en esta sesión, que les agradezco mucho el favor de su atención, quiero recordarles que existe un cruzamiento muy interesante entre la parte administrativa y la parte penal. Este lugar común que pueden encontrarse entre lo que llamaríamos la zona gris entre la conducta administrativa y la conducta penal, bueno, tiene que ser motivo pues de criterios que al efecto nuestros tribunales nos vayan a ilustrar para que exista claramente y por seguridad jurídica una clara diferencia entre lo que es una conducta administrativa de una conducta penal. Por lo pronto, queridos amigos, entiendan pues que en el Sistema Nacional Anticorrupción estamos hablando de las dos materias, la administrativa y la penal, pero solo que con ordenamientos jurídicos diferentes. No se olviden, como ya lo estudiaron ustedes en el primer módulo relativo a la reforma constitucional, que se trata de infracciones de naturaleza distinta, se rigen por leyes diferentes y claro, solamente respetando aquel principio que en latín llamamos non bis in idem, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces con sanciones de la misma naturaleza por la misma conducta, recordar que hoy los servidores públicos están sujetos a una responsabilidad de carácter penal, política, administrativa e incluso patrimonial. Los particulares, hoy por hoy, están sujetos a una responsabilidad de carácter administrativa y de carácter penal. En el caso de la responsabilidad política y el llamado fuero constitucional o declaratoria de procedencia, así como la responsabilidad patrimonial del Estado, permanecieron intocados en la reforma constitucional. No son objeto de la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta únicamente se ciñe a la parte administrativa que ya revisamos con las 7 nuevas leyes y desde luego la parte penal correspondiente. Pues señores, nuevamente muchísimas gracias, ha sido un honor estar con ustedes y espero que estas reflexiones ayuden a un estudio más profundo que pueden complementar desde luego con la bibliografía que está puesta a su disposición. Muchísimas gracias, que estén muy bien.